En esta presentación hablaré sobre el trastorno de la expresión escrita. Los problemas con la escritura se pueden presentar a dos niveles: en la escritura con palabras o en la redacción con posición, aludiendo a problemas en los niveles superiores de organización de ideas para la composición escrita. Estas dificultades para la escritura de palabras pueden estar originadas por problemas en las rutas fonológicas, ruta indirecta no léxica que utiliza la correspondencia fonema-grafema para llegar a la palabra escrita, en palabras desconocidas y pseudopalabras, o en las rutas léxicas, llamadas también ortográficas directas o visuales, que utilizan el almacén léxico-ortográfico, en el que se encuentran almacenadas las representaciones ortográficas de las palabras procesadas con anterioridad. En la redacción, los problemas pueden estar causados por la incapacidad de generar ideas, de organizarlas coherentemente o escribir utilizando correctamente las reglas gramaticales. Por último, pueden presentarse problemas motores debido a una deficiente coordinación visomotora que impide la realización de movimientos finos o problemas en los programas motores responsables de la realización de letras. La escritura es, por tanto, una conducta muy compleja en la que intervienen diferentes procesos y estructuras mentales. Esta complejidad ha propiciado el uso de diferentes nombres para agrupar las diversas manifestaciones del trastorno, aunque guardan entre ellas una estrecha relación: disgrafía y disortografía. La disgrafía se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiesta en niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas relacionados. Los primeros, denominados signos secundarios globales, comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento, ya sea lápiz o bolígrafo, mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas específicos ponen su atención en elementos del propio grafismo, como gran tamaño de las letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, textos de difícil comprensión. En la disortografía se trata de una dificultad en la escritura cuya característica principal es un déficit específico y significativo de la ortografía, normalmente asociada de los trastornos lectores. Cuando la disortografía aparece como déficit específico en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la lectura, cuando no ha sido explicado su origen por un bajo nivel intelectual ni problemas de agudeza visual o escolarización inadecuada, se denomina trastorno específico de la ortografía. La disortografía presentan distintos niveles de gravedad que oscilan entre uno leve y otro grave. El grado leve se manifiesta por omisión o confusión de artículos, plurales, acentos o faltas de ortografía debido a desconocimiento o negligencia en las reglas gramaticales. Se considera grave cuando existen dificultades relacionadas con la correspondencia fonema-grafema y aparecen errores de omisión, confusión y cambios de letras, sílabas, palabras, adiciones y sustituciones. El trastorno de la expresión escrita. Hasta hace poco se creía que la deficiencia en escritura no se presentaban en ausencia de un trastorno de lectura. Ahora se sabe y se efectúa el diagnóstico diferencial. El DSM-5
4-TR agrupa las dificultades de escritura bajo las denominaciones de trastorno de la expresión. Los criterios del diagnóstico DSM-4-TR. Letra A. Las habilidades para escribir evaluadas mediante pruebas normalizadas, administradas individualmente, o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir. Se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas dado a la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. Letra B. El trastorno del criterio interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización del texto escrito. Y la letra C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. Síntomas del trastorno de la expresión escrita son 7. El número 1 es la dificultad desde los primeros años escolares para deletrear palabras. La número 2, los errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala organización de los párrafos. La número 3, escribe lentamente con letras informes y desiguales. La número 4, deficiente esparcimiento entre letras, palabras o entre renglones con ligamento defectuoso entre letras. 5, trastorno de la presión, coge de manera torpe el lápiz, contrayendo exageradamente los dedos, lo que lo fatiga en poco tiempo. La número 6, alteraciones tónico-posturales en el niño con déficit de la atención. Número 7, la mayoría de niños con este trastorno se sienten frustrados y enfadados a causa del sentimiento de la inadecuación y fracaso académico. Las posibles causas son: letra A, factores madurativos. Con frecuencia en los trastornos lectoescritores se asume la evidencia de déficits neuropsicológicos que impiden una ejecución satisfactoria. Trastornos de la laterización. El ambidextrismo es frecuente causa de déficit escritor debido a que en estos casos no existe una adecuada implantación de la lateralidad manual. Número 2, trastornos de la psicomotricidad. Cuando la base tónico-motor del niño se encuentra alterado por causas funcionales, puede producirse alteraciones en la escritura. Se diferencian dos grupos principales, el que es el torpe motor y los hiperactivos. Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices, factores del carácter o personalidad y factores de tipo pedagógico. Evaluación psicopedagógica. Teniendo en cuenta la edad del niño y los datos hallados mediante entrevistas, se efectuará la correspondiente evaluación. Dicha evaluación es muy similar a la planteada en la dislexia, ya que muchas de las pruebas específicas están dirigidas a los procesos lectoescritores. Tratamiento psicopedagógico. El tratamiento debe centrarse en aquellos aspectos deficitarios detectados en la evaluación previa. No obstante, la reducción no solo hay que hacerla sobre el síntoma identificado, sino entendiendo al niño como expresión de un conjunto único de diferentes factores culturales, familiares, emocionales, etc. El tratamiento debe estructurarse como un proceso continuo de mejora, desde los aspectos más simples a los más complejos, para facilitar la reorganización del proceso o procesos deteriorados. A este respecto, normalmente suele ser conveniente empezar por corregir desde los inicios de la escritura la postura junto con una adecuada prehensión
y presión del lápiz sobre el papel.